Borges no conoció mi nombre, mi historia, mi cara, pero hacia 1942 predijo que alguien leería su obra subterránea y desde entonces lo esperó y lo tuvo presente en sus pesadillas y en su literatura. En La muerte y la brújula deja asentado que no sabe qué nombre ponerme. Ginsberg o Greensburg o Griffius son los tres apellidos que ensaya para el personaje que me representa, digamos, o que yo represento. Pero, aunque el detalle del apellido le resulta imposible de predecir, aún puede dar a ese desconocido un apodo certero, Sherlock, por Sherlock Holmes. Y fue tan meticuloso Borges que aclaró que Sherlock no era el nombre verdadero de su futuro captor, sino un apodo, porque escribe que el segundo apodo de Sherlock es el Dandy, para que vos te preguntes cuál es el primero. Obviamente el primero es Sherlock, dado que no hay otra opción, ¿no? Es Sherlock el Dandy. Si el Dandy es el segundo apodo, el primero es Sherlock. El motivo del apodo se cae de maduro. Quien sea que lo atrape lo va a hacer reconstruyendo la unidad de la obra fragmentada en diferentes cuentos, siguiendo las pistas, las huellas que Borges dejó, como lo haría el detective razonador del policial clásico. ¿Dónde cree Borges que lo van a atrapar? Donde Sherlock atrapó a Lenrod, en la quinta del Rey Triste, que en el prólogo relacionó con el Hotel Las Delicias, que relacionó con Herbert Ash, que te toca a vos relacionar con Tlön-Uqvar Orvistertius. Las Delicias y Herbert Ash son dos flechas que apuntan al mismo lugar. No mires las flechas, mira el lugar hacia el que apuntan. Al cuento Tlön-Uqvar Orvistertius, porque Herbert Ash es personaje de ese cuento y vive en el Hotel Las Delicias, que es el lugar donde Borges escribió ese cuento. Ahí es donde lo van a atrapar. Y es muy lógica su sospecha, es el cuento más abarcativo. Expone el paradigma panteísta idealista, ofrece 7 formulaciones distintas de su tesis principal, lo discute teóricamente, ensaya una fundamentación filosófica, ilustra cómo es que vivimos sin notarlo en la realidad que moldea nuestra expectativa, ilustra su cambio personal de paradigma y predice que en el futuro será el paradigma imperante en el planeta Tierra. Bueno, ninguno de los demás cuentos es tan ambicioso y se atreve a tanto. Al contrario, cada uno hace foco y amplía algún tema ya planteado en Tlön-Uqvar Orvistertius. De manera que es lógico que yo lo haya atrapado ahí, como él lo previó, y realmente fue así, de pronto me cayó la ficha en ese cuento y luego seguí las pistas y fui armando el rompecabezas. En el traslado isomórfico que Borges está haciendo, Tlön-Uqvar Orvistertius tiene que equivaler a la quinta del Rey Triste, mientras que la casa que hay en la quinta tiene que equivaler al conjunto de los demás cuentos. Espacialmente, la quinta es más amplia que la casa que contiene. Conceptualmente, Tlön-Uqvar Orvistertius es más amplio que los corolarios que contiene. Pero además, el símbolo quinta viene con una especificación. Es la quinta del Rey Triste. ¿Por qué el rey y por qué triste? Porque Borges fue el rey que logró escribir dos obras en una obra que satisface dos paradigmas de manera diferente, pero a la vez. Y acordate además que a Carrizo le dijo, ¿no?, que se había sentido muy vanidoso cuando terminó de escribir ese cuento. Y claro, le salió genial. Y en la intimidad habrá sentido qué buen escritor soy, soy el rey. Además, la había remontado personalmente, ¿no?, de fantasear con el suicidio por no haber escrito aún su obra maestra a estar frente a su obra maestra. Pero el rey ahora, en La muerte y la brújula, está triste porque va a ser descubierto. Y ese no era el plan. Más adelante nos vamos a preguntar por qué no era el plan, ya que es un tema importante. En los próximos cuentos de artificios, él va a sustituir la noción de rey por la noción de héroe, un héroe que se traicionó, y ese tema se vuelve muy importante, ¿no? Pero no es el momento de tratarlo. Ahora es el momento de dejar que Borges recorra su obra, la observe con nostalgia, la describa y repase resignado los rasgos que la delatan. Aunque para llegar a la obra, otra vez hay que pasar por las imágenes alucinadas o visionadas en el sanatorio. De hecho, en La muerte y la brújula, el párrafo dedicado a reiterar esas imágenes es paralelo a un párrafo que hay en el sur. Además, nota que Lenrod, para llegar a la quinta del Rey Triste, viaja como Dalman en un tren que va hacia el sur. Cuando Lenrod baja del tren, era una de esas tardes que parecen amaneceres, dice Borges, y Dalman también vio que el sol del mediodía ya era el sol del anochecer. En esas imágenes el tiempo no transcurre como debería. Esto lo leemos una y otra vez. Lenrod, al bajar, se encuentra con el aire frío de la llanura. Dalman atraviesa la llanura. Lenrod echa a andar por el campo, Dalman también.
Lenrod ve un furgón y el horizonte. Dalman también vio la sombra de un vagón que se alargaba hacia el horizonte. Lenrod vio un caballo plateado que bebía el agua crapulosa de un charco. Dalman vio muchos caballos y vio zanjas y lagunas. Bueno, atravesando estas imágenes, Dalman va a llegar por fin a la estancia y nosotros, atravesando las mismas imágenes, ahora con Lenrod, llegamos por fin a la quinta del Rey Triste. La quinta estaba protegida por una reja y el portón principal está cerrado y es infranqueable. Pero si uno mete la mano y da con el pasador, como hizo Lenrod, te sorprendes al comprobar que el portón cede entero, con pasividad laboriosa, escribe Borges. ¿Cuál fue el pasador que nos permitió sortear los obstáculos lingüísticos que te dejaban fuera del corazón metafísico de Trónugar Aristarchos, ¿no? Que te retenían en el cuento fantástico? El pasador fue el secreto, la ley de atracción o exhumación, según terminología de Borges. Sabiendo esto, el cuento se transforma, ves lo que antes no veías. Por eso, Lenrod, una vez adentro de la quinta, puede ver la casa de cerca y notar que abunda en inútiles simetrías y en repeticiones maniáticas. Y tiene razón, Borges, leída desde el paradigma panteísta idealista, su obra es un conjunto de cuentos que conectan, ensamblan unos con otros debido a las simetrías y debido a las repeticiones. El furor simétrico de Herbert Quain, bueno, ahora le va a costar caro a Borges. Las simetrías, por supuesto, no son ni inútiles ni maniáticas, sino geniales y fuera de serie, pero ya sabes que Borges era muy autoexigente. Además, está con bronca, porque son esas simetrías de porquería las que lo van a delatar. Lenrod veía que a una diana en un nicho correspondía un segundo nicho con otra diana, y Borges decía, ay. Y es cierto, ¿no? Al personaje Pierre Menard, a cargo del prólogo, le corresponde un personaje Herbert Quain a cargo del epílogo. Dos cuentos además absolutamente simétricos en todo, hasta en el tono paródico. A la exhumación inconsciente de Yu-Tsun le corresponde la exhumación consciente del mago. A las disquisiciones filosóficas a través del 11º tomo de una enciclopedia le corresponde las disquisiciones filosóficas a través de la novela de Tsui Pen. A la lotería le corresponde la biblioteca, a Babilonia le corresponde Babel, a un cuento descriptivo le corresponde otro cuento descriptivo. Simetrías por todas partes, ¿no? Y repeticiones. La totalidad de las posibilidades en los libros de una biblioteca infinita, la totalidad de las posibilidades en los senderos de un jardín infinito, ley de atracción en Trónugar Aristarchus, ley de atracción en el jardín de senderos que se bifurcan, ley de atracción en las líneas circulares, porque repasaría eso y vería que estaba en el horno. Pero con coraje, Lenrod continúa describiendo las preferencias del arquitecto de la Casa Libro, donde un balcón se refleja en otro balcón y donde hay balaustradas dobles y escalinatas dobles. No obstante, las preferencias de Borges, aunque maniáticas, tienen una explicación. La ofrece Lenrod cuando observa que un Hermes de dos caras proyecta una sombra monstruosa. Genial, porque se está escribiendo una obra hermética cuyo contenido debe ser dicho y ocultado a la vez. Es necesario, entonces, que tenga dos caras para permitir doble lectura, la del lego y la del instruido, una cara exotérica y otra esotérica. Esa duplicidad necesaria, bueno, justifica las simetrías y además explica el efecto de fascinación que provocan los cuentos. Proyectan una sombra monstruosa, leídos desde el paradigma inadecuado, ¿no? Es una cuestión de perspectiva, en opinión de Borges. La enunciación doble tiene un efecto monstruoso, es decir, digno de ser mostrado, porque eso significa monstruoso. Y toda esta lúcida reflexión la resume Borges en una sola frase, de dos caras también, de dos lecturas posibles. Para el Lego, bueno, habría una pequeña errata en la descripción de la quinta de Triste Leroy, porque el dios que tiene dos caras es Jano, no Hermes. Errata que Borges mismo subsanó más adelante cuando Jarlach nombra a Jano. Ah, era una estatua de Jano bifronte. No, no, no. Hay otra lectura de esto. No estamos hablando de estatuas, sino simbolizando con estatuas. El libro de Borges es hermético y tiene dos caras. Es un Hermes de dos caras. Y proyecta una sombra que perturba a los lectores que, como Jarlach, perciben la duplicidad, pero no perciben a Hermes, es decir, al lector lego. Jarlach le dice a Lenrod que por su culpa agonizó en una quinta simétrica y que lo horrorizaba ese Jano bifronte. Jarlach dice, llegué a abominar de mi cuerpo, llegué a sentir que dos ojos, dos manos, dos pulmones eran tan monstruosos como dos caras. Sentía, dice Jarlach, que el mundo era un laberinto del cual era imposible salir. Y ese es el efecto monstruoso de la obra de Borges, según metáfora del propio Borges. Pero en cuanto uno ve a Hermes en lugar de a Jano,
abre el pasador y el portón infranqueable cede. Entrás a la obra subterránea, como Lenrod, que de pronto descubre que hay unos pocos escalones que bajan a un sótano único, que del lado opuesto tiene otros escalones idénticos y otra puertita trampa por la que podés salir. Es decir, puedes entrar por un lado y salir por el otro. Tremenda descripción de la unidad de la obra subterránea de Borges. Vos podés entrar a ella por un cuento y salir por el otro. Esto no se limita a los cuentos de ficciones, ¿no? Entrás por el sur y salís por el fin. Entrás por el milagro secreto y salís por tema del traidor y del héroe. O entrás por la forma de la espada y salís por la muerte y la brújula. Ya lo vas a ver. Es muy lindo, te recomiendo que lo hagas, leer la descripción de la casa y relacionarla con los cuentos de ficciones. Te vas a encontrar con las galerías, las escaleras y los espejos de la Biblioteca de Babel, con distintas perspectivas del mismo jardín y con las ruinas circulares, ¿no? The Rose of Yesterday, esa sola flor que se deshizo al primer roce de Lenrod. Y Lenrod concluye, la casa no es tan grande, la agrandan la penumbra y el desconocimiento, ¿no? Bueno, yo no sé si es grande o si es chica, la obra de Borges es una obra hermosa desde cualquier paradigma que se la lea. Pero es cierto que solamente leída desde el paradigma correcto se puede leer completa, ¿no? Entonces alcanzás a ver todo, la sombra proyectada y aquello que proyecta la sombra. Cuando digo paradigma correcto me refiero al paradigma desde donde la obra fue escrita. El cuento termina, como ya sabes, con el fusilamiento de Lenrod por parte de Jarlath. Están frente a frente en la quinta, Lenrod no tiene cómo defenderse, no lo intenta tampoco, como no intentó defenderse el Minotauro cuando Teseo entró con el hilo de Ariadna a su laberinto sin puertas en la casa de Asterión. Si diste con el secreto, tenés el hilo de Ariadna y tenés el pasador, atrapaste a Borges. Jarlath ahora lo puede fusilar. Pero que Borges no se resista no quiere decir que apure de su cosmovisión. Lenrod muere enarbolando la bandera idealista, recitando ante Jarlath la aporía de Zenón de Aquiles y la tortuga, que refutó, según él, al realismo filosófico hace mucho tiempo. Como cuando Galileo murmura y por si mueve ante la Santa Inquisición, ¿no? Según la leyenda. O como aquel recuerdo de Borges que contó tantas veces y que lo hacía sentir orgullo de su madre, ¿no? El día en que la vio salir de un quirófano y con un hilo de voz le dijo salvaje unitaria. Bueno, algo así está representando Borges con este final, me parece a mí. El próximo video lo vas a encontrar con el título Borges traidor, pero es continuación de este video, solo que nos vamos a centrar en los cuentos de la traición, los cuentos de artificios que hablan de un tipo de traición, que es la delación.